Entiendo yo que también fuiste partícipe de la campaña electoral y seguramente tienes alguna lectura al respecto, ¿no? Si bien es cierto, la cosa estuvo bastante cerrada en cuanto a tu elección, creo yo que ha sido un primer paso para sumarte a este contexto político. No sé si tengas alguna interpretación primero de lo que es o lo que está pasando en este momento, ¿no? Bueno, mi posición siempre va a ser de respeto a la democracia, respeto a las instituciones, nos gusten o no las decisiones que tomen las instituciones, nuestra obligación es respetarla porque vivimos en un Estado de derecho. Y si no estamos de acuerdo con una decisión emitida en primera instancia por algún órgano, llámese el órgano jurisdiccional, pues tenemos los recursos adecuados, que la ley así prevé, para poder interponer los recursos correspondientes ante una segunda instancia para obtener una decisión diferente. Así que en cuanto, por ejemplo, a los resultados de la segunda vuelta, siempre lo he dicho y me mantengo en eso, que debemos ser respetuosos de lo que decida finalmente el Jurado Nacional de Elecciones, que es el ente competente para, o que tiene la última palabra en esta segunda vuelta electoral. Claro, además teniendo en cuenta que ya se están agotando todas las instancias correspondientes, o sea, ya no queda nada para poder proceder con la proclamación. ¿O tú cómo ves este tema, por ejemplo, de lo que se estuvo denunciando durante esta semana, ¿no? El llamado fraude en mesa, que a la larga no ha sido del todo corroborado, al menos por la justicia electoral? Yo creo que Fuerza Popular ha tenido los recursos necesarios y que la ley prevé y han hecho uso de esos recursos, lo cual es absolutamente válido en un Estado de Derecho. No estoy de acuerdo con esas personas que han criticado el por qué recurre en estos actos de impugnación o pedir revisiones. Han hecho valer su derecho, ¿no? Esto ha sido desestimado por el Jurado Nacional de Elecciones y obviamente esas decisiones se tienen y se deberán de respetar. Y yo espero, y así lo ha anunciado el Jurado Nacional de Elecciones, que va a tener un pronunciamiento antes del 28 de julio, y el 28 de julio obviamente va a tener que juramentar quien resulte ganador en esta segunda contienda electoral. Te lo preguntaba porque se hablaba de una estrategia dilatoria por parte de Fuerza Popular para que esto no se dé. Y te lo preguntaba además porque estaban buscando en algún momento dilatar y además judicializar todo el proceso, lo cual no sé si a ti te parezca que haya sido lo correcto, ¿no? Incluso hasta este momento hay un grupo de abogados que ha presentado una medida cautelar en el Poder Judicial para evitar justamente la proclamación de Castillo. Yo critico ese accionar, al igual que critico, por ejemplo, el accionar de quienes han también intentado impedir y lo han logrado la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, porque son las mismas estrategias legales, tal cual. O sea, si vas a criticar a uno, también tienes que criticar Claro. al otro, tienes que medir con la misma vara. Aquí se tratan de dos medidas cautelares, una para evitar que el Congreso de la República ejerza sus facultades constitucionales, porque nos guste o no, el Congreso de la República es el llamado por ley constitucional a elegir a los miembros del Tribunal Constitucional. Y no olvidemos que se disolvió el Congreso anterior justamente por esta elección de los miembros del Tribunal Constitucional. En consecuencia, el actual Congreso tenía la obligación de cumplir con esa elección, que por cierto la mayoría de los miembros del Tribunal Constitucional ya tienen el ejercicio vencido, ¿no? Ya pasó sus 5 años en que deberían haber ejercido esto, y es más, yo más bien iría a la crítica al Congreso por qué han demorado tanto, porque eso es la primera acción que debieron haber hecho una vez que hayan sido elegidos en el cargo, porque se entiende que por eso fue disuelto el Congreso anterior, y con una medida cautelar que fue emitida en primera instancia, que fue declarado fundado, impidieron que el Congreso ejerza esta facultad constitucional. De igual manera, lo pretenden hacer ahora los miembros de Fuerza Popular, tratando de impedir de que el Jurado Nacional de Elecciones ejerza sus facultades, que también son constitucionales, de señalar finalmente quién es el ganador de esta segunda vuelta. En consecuencia, son medidas, desde mi punto de vista, absolutamente cuestionadas y que perjudican a las instituciones porque las debilitan al Congreso y en este caso debilitan al Jurado Nacional de Elecciones.
Claro, yo tengo algo que agregar respecto a lo que tú mencionas sobre el Congreso de la República. Entiendo tu punto de vista de ser en ese aspecto bastante coherente con lo que señalas, tanto la crítica para el Congreso o lo que pasó con el Congreso, con lo que está por suceder o ya está sucediendo con el tema del Jurado Nacional de Elecciones. Pero aquí el Congreso de la República tiene algo que muy pocos dicen en realidad, y es que esta elección, ¿no?, de los integrantes del Tribunal Constitucional inició mal desde el momento en el cual forzaron una cuarta legislatura, que por cierto está bastante cuestionada, que incluso hasta podría ser dejada sin efecto, ¿no es cierto?, para tratar esta cuestión y otras como, por ejemplo, reformas constitucionales que a la larga no se pudieron hacer. Creo yo que ahí sí coincidimos en el aspecto de que si quisieron hacerlo, debieron habérselo propuesto desde el primer día. Sí, yo creo que esta elección de los miembros del Tribunal Constitucional, a diferencia de las elecciones pasadas, este es el que ha contado con todo un proceso de selección, cuyo cronograma ha sido debidamente publicado en el diario El Peruano, es decir, el tema de la transparencia, porque anteriormente, hasta antes de esta elección, te comento que era por invitación. Los miembros del Congreso de la República, los congresistas, las bancadas, invitaban a personalidades para que formen parte de este máximo órgano de interpretación de la Constitución, que es el Tribunal Constitucional. Y es así como se llevaba a cabo esta elección de los miembros. Esta vez, para darle mayor transparencia a esta elección, ha sido realizado a través de un concurso público, y concurso público que ha sido aprobado antes de la cuarta legislatura, ¿no? Entonces, no es que la cuarta legislatura ha creado este sistema de elección para los miembros del Tribunal Constitucional, porque, como vuelvo a repetir, ya el hecho de que sea a través de un concurso público fue aprobado con anterioridad a la cuarta legislatura. El cronograma estuvo debidamente publicado en el diario oficial El Peruano, las fechas, cómo iba a ser el mecanismo de esta selección, y entiendo que hay muchas personas que critican esto porque obviamente también no están dentro de los candidatos que han logrado llegar hasta esta etapa, no están sus favoritos o no están personas que piensan u opinan igual que ellos, ¿no? Porque obviamente al ser elegido por el Congreso de la República, pues no podemos negar el tema de la politización en esta elección de los miembros del Tribunal Constitucional, pero es algo que se debió haber hecho. Me da muchísima pena que se haya creado toda una comisión de selección, y me da pena, ¿por qué? Porque eso ha irrogado gastos al Estado, es decir, también la plata de todos los peruanos. Me gustaría saber cuánto se ha gastado en la formación de esta comisión, a cuántas personas han contratado ahí para hacer todo este proceso, por qué las críticas o esta medida cautelar, esta acción, no se dio desde el inicio cuando fue publicado en El Peruano este cronograma. Entonces ahí también se ve el juego político de estas personas que han esperado el último momento para interponer esta acción de amparo, para interponer esta medida cautelar, cuando lo pudieron hacer mucho antes, porque el concurso estaba siendo público, ¿no? Estaba siendo transparente. Los más perjudicados somos nosotros, sí, los peruanos, que cuánto de dinero, cuánto de recursos, cuánto de logística se ha gastado en esta comisión, que al final todo ese trabajo se va a ir al tacho, se va a ir al agua, porque ya no se va a elegir a ninguno y va a ser una nueva selección. Compromiso, esperamos que lo logre el nuevo Congreso. El tema político, en realidad, sobre el contexto, cómo es que se están dando las cosas. Y ya seguramente en lo sucesivo hablaremos sobre la conformación del Congreso, porque creo yo, Catherine, de que te quedaste por muy poco para entrar al Congreso de la República y eres un cuadro interesante como para poder asumir funciones, sobre todo cuando se necesita un amplio conocimiento de lo que significa el ejercicio de la función pública. Pero mientras esto no se dé, te tenemos obviamente para consultarte estos temas que son medulares también, el tema del trabajo de la justicia, que es tu expertise. Y vamos con lo siguiente, porque creo yo que aquí hay una crítica directa al caso de los dinámicos del centro, además tema que se va a apelar porque la fiscal no se ha quedado conforme. Sucede que la jueza Yuli Valdeón ha ordenado la comparecencia con restricciones para todos los investigados por presuntos delitos de organización criminal, negociación incompatible y cohecho.
Eran 38 personas, ¿no es cierto? Eran 20 para los que se había pedido prisión preventiva, sin embargo a ninguno los han tocado, y en los argumentos de la jueza está claramente de que no hay pruebas graves que justifiquen esta medida limitativa. ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Qué es lo que has podido analizar luego de conocer este caso? Bueno, en principio señalar de que es un gran golpe a la lucha contra la corrupción, es un gran retroceso que el Ministerio Público ya impugnó, apeló, y esperamos que la Sala Penal de Apelaciones revoque esta resolución nefasta para la lucha contra la corrupción. Revisaba la resolución de la jueza, ella señala que no existen suficientes elementos de convicción. No ha valorado, por ejemplo, todas las transcripciones de las radioescuchas, que por cierto, estas interceptaciones telefónicas han sido completamente legales, legítimas. ¿Qué quiere decir eso? Que esta investigación no data de ahora ni de hace un mes o 3 meses, no, data desde el año 2019, y desde allí ya tenían la autorización judicial para interceptar los teléfonos, las conversaciones que tenían estos integrantes de esta organización criminal, los dinámicos del centro. Además, que se han podido incautar los teléfonos celulares, los teléfonos móviles de algunos de los investigados, y ahí se ha podido rescatar algunas conversaciones de WhatsApp que han tenido algunos de ellos. Y digo rescatar porque sí, aquí viene una crítica al Ministerio Público, porque lamentablemente esta medida cautelar de detención, allanamiento e incautación se demoró mucho. Esperaron al último día, porque tenían 15 días para ejecutar esta orden, y esperaron el día 15 para ejecutarla. ¿Qué pasó durante este lapso de tiempo? Que los investigados se enteraron de la medida. Ellos ya sabían que venían por ellos, ya sabían que había una orden de detención, ya sabían que había orden de allanamiento e incautación, y muchas de las pruebas han desaparecido. Ellos habrán borrado información de sus celulares, otra información documentaria, ya sea recibos, otras actas o información que tenían en las computadoras, en las laptops, o las han destruido o las han puesto a buen recaudo. Y lamentablemente esa demora del Ministerio Público, y que deberá investigarse, ha perjudicado grandemente la investigación. Y esto obviamente perjudica porque al destruirse este material probatorio importantísimo, pone pues en riesgo el llegar finalmente a la verdad y al esclarecimiento de todos los hechos que son materia de investigación. Y retornando a la resolución de la jueza, me sorprende muchísimo que ella diga que no existe peligro procesal. Por favor, hemos sido testigos que cuando ellos se enteraron de esta medida... Fugaron. Exacto, a eso iba justamente. A eso iba justamente, tenían pleno conocimiento de lo que iba a pasar, y como Arturo Cárdenas, ¿no es cierto?, ni bien lo supo, agarró y puso pies en polvorosa y desapareció. El tema aquí, y creo yo, es que ¿por qué la jueza no toma consideración justamente lo que tú señalas? Las llamadas telefónicas, las intervenciones que fueron legales, y los correos electrónicos o los mensajes de texto que se fueron intercambiando, que además configuraba, según lo entiendo yo, un accionar, un modus operandi, ¿no es cierto?, entre las personas involucradas. Claro que sí. Yo lo que puedo apreciar de la resolución de la jueza es que ella ha tratado de justificar que no se ha cumplido los 3 requisitos de la prisión preventiva. En consecuencia, ella dice, no hay suficientes elementos de convicción, pero no analiza, no valora todas estas conversaciones vía WhatsApp, estas conversaciones por teléfono que han tenido de las radioescuchas, no valora las declaraciones también que han tenido varios aspirantes a colaboradores eficaces, como sí hemos visto que han valorado en otros casos emblemáticos que han vinculado también a otros partidos políticos, como por ejemplo el de Susana Villarán, el de Ollanta Humala, claro, el de Keiko Fujimori, ¿no? Otros casos emblemáticos tal cual como este, donde las declaraciones de los aspirantes a colaboradores eficaces han sido debidamente valorados para pedidos como este, de prisión preventiva. Ella ha tratado de justificar, o sea, su finalidad era declarar infundada esta medida y entonces no le doy valor probatorio a todos esos elementos de convicción graves y reveladores
que se han podido apreciar, ha presentado el Ministerio Público y lo hemos podido apreciar en la audiencia. Y también quería acotar, porque antes de mi entrevista estaba escuchando al abogado de Vladimir Cerrón cuando dice que la investigación todavía no involucra, ¿no? Que no tiene nada que ver con Vladimir Cerrón. Pues yo... Eso es algo que te quería preguntar, porque la jueza ni siquiera ha tomado en cuenta de que esto que tiene como pruebas marca diferentes tipos de línea. O sea, no solamente se trata del tema de lo que hicieron, ¿no? con los brevetes y tener una mafia ahí que vendía brevetes, ¿no? Está también el hecho de que ese dinero, ¿no? Y aquí sí voy a usar el condicional, habría terminado justamente en la campaña de Perú Libre para estas elecciones. O sea, ahí no solamente tienes una línea de acción, tienes dos líneas de acción que te permiten tener una idea más concreta, si es que eres juez, ¿no es cierto?, de que habrían cometido ilícitos. Y esto tampoco es que lo haya tomado en consideración. Exactamente. Si bien es cierto, esta investigación se inicia investigándose ese otorgamiento de licencias de manera totalmente fraudulenta, de manera totalmente ilícita, irregular por la parte de la Dirección de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de Junín. Sin embargo, con la investigación se han abierto mayores líneas de investigación porque los elementos probatorios que iban recabando durante la investigación daban cuenta no solamente los aportes para el Partido Perú Libre y esta campaña presidencial, sino también, no nos olvidemos, y aquí directamente a Vladimir Cerrón, cómo recababan el dinero para pagar su reparación civil de Vladimir Cerrón. Y ahí están las comunicaciones que sostenía la jefa de personal del gobierno regional de Junín, ¿no? Que se encargaba de recabar el dinero de quienes, de las personas que trabajaban en el gobierno regional, que eran militantes del Partido Perú Libre, que por obtener un puesto de trabajo en el gobierno regional tenían que hacer pagos mensuales. Dinero que iba a la campaña, o sea, Perú Libre, pero también dinero que iba ¿a qué? A recabar, a hacer la bolsita para pagar los 850,000 soles que Vladimir Cerrón debía al Estado peruano por concepto de reparación civil al haber sido sentenciado por delito de corrupción. Entonces está claramente establecida la vinculación de Vladimir Cerrón en toda esta investigación, en toda esta organización criminal, y que él obviamente debería ser parte de esta investigación. Ahora, yo voy a ser un poquito más arriesgado, porque no solamente tendrías tú que incluir ahí, por ejemplo, a Vladimir Cerrón, sino también al partido político. Se ha hecho con Fuerza Popular, por ejemplo, con el tema de la investigación por los fondos de campaña. Recuerda tú que José Domingo Pérez la puso, ¿no es cierto?, como organización criminal. Lo mismo tendría que pasar si es que sigue el cauce regular, ¿no es cierto? O si hacemos la interpretación sencilla de los hechos, ¿no? Yo, la verdad es que en este momento yo ya no tengo fe, no tengo confianza ¿De qué? en la jueza del 5º Juzgado de Investigación Preparatoria de Junín. Espero sinceramente que la Sala Penal de Apelaciones revoque esta resolución para que vuelva a devolver la confianza en la ciudadanía de que la ley y la justicia se aplique igual para todos. Pero yo espero que en la investigación que se ha abierto acá en Lima por lavado de activos van a incluir como investigado también al partido político Perú Libre, porque la ley se tiene que aplicar igual para todos. Y no solamente en el caso de Fuerza Popular ha pasado esto, también ha pasado esto en el caso de Ollanta Humala, ¿no? Que su partido también está incluido dentro de la investigación y está como tercero civilmente responsable. Entonces aquí nadie tiene que tener corona, más aún cuando todos los indicios son evidentes en que ese dinero irregular, ese dinero de procedencia ilícita, que era del cobro prácticamente de coimas, del delito de cohecho, iban a parar ¿a dónde? Al partido político Perú Libre. Y desde ahí este dinero era utilizado para la campaña electoral. Y yo estoy segura que no solamente era este dinero de procedencia ilícita que era del cobro por los puestos laborales en el gobierno regional de Junín, sino también dinero que tenía otra procedencia. Y eso va a ser investigado por la Fiscalía de Lavado de Activos, que, como ya también anunció el fiscal Rafael Vela, que es el fiscal coordinador a nivel nacional de las Fiscalías de Lavado de Activos, eso nos va a dar garantía de que van a seguir la misma estrategia legal que han seguido
en las otras investigaciones vinculadas a los otros partidos políticos. Entonces yo sí tengo fe, esperanza, confianza en esta investigación que se ha iniciado aquí en las fiscalías especializadas de lavado. Claro, pero hay quien dice, ¿no es cierto?, que los partidos políticos no tendrían por qué tener responsabilidad porque a la larga finalmente quienes cometen los delitos son sus líderes. No sé si tú tengas también la misma lectura. Bien, de acuerdo al artículo 105 del Código Penal, pues las personas jurídicas, en este caso los partidos políticos, también responden por lo que hacen sus integrantes. Y en este caso, obviamente, no va a ser una pena privativa de la libertad, porque eso se aplica netamente a las personas naturales, porque entenderán que a una persona jurídica, a un partido político, a una empresa, no la puedes meter tras las rejas, ¿no es cierto? Entonces existen otro tipo de sanciones. Sanciones como, por ejemplo, multas, sanciones como, por ejemplo, la suspensión de sus actividades por un tiempo determinado, y la máxima sanción que se puede establecer a una persona jurídica es su disolución, liquidación y disolución. Y eso está establecido en el Código Penal, no es algo que lo hayamos inventado, sino que así están las normas, así están las reglas, sino que ahora sale a colación o ponemos interés en este tipo de cosas porque antes no se tocaron a los partidos políticos, pero no es porque no exista norma. Sí existe norma que nos permite sancionar a este tipo de asociaciones o en este caso partidos políticos o a empresas, como se ha hecho por ejemplo en el caso de Lava Jato, cómo se sanciona a Odebrecht, cómo se sanciona o se debería sancionar drásticamente, por ejemplo, a Graña y Montero, incluida en estas investigaciones, a la empresa OAS, a la empresa Queiroz Galbao, a la empresa Andrade Gutiérrez y otras empresas peruanas que conformaron la gran organización criminal el Club de las Constructoras. Entonces, esas empresas también tienen que pagar por lo que han hecho sus funcionarios, porque al final, ¿el dinero a dónde entró? Entró a la organización. ¿Quién se benefició? La organización. Cuando hablamos de empresas, la empresa es la que se beneficia económicamente porque sus acciones se elevan en el mercado, ya no valen lo mismo, ¿no? Tienen mayor valor. Entonces, las sanciones que se dan a ese tipo de empresas, ¿qué cosa es? Son sanciones pecuniarias, o sea, les das donde más les duele, porque se benefician económicamente. Igual los partidos políticos, al recibir dinero de procedencia ilícita, ellos también se benefician económicamente de estos recursos mal habidos. Y tienen que ser sancionados, por supuesto. La ley así lo establece. Claro, estamos haciendo un ejercicio para que el público lo sepa de perspectiva de lo que podría pasar, porque las investigaciones siempre tienen diferentes tipos de líneas y se van acumulando nuevos elementos probatorios a lo largo de la investigación para que luego esta sea un proceso bastante claro y concreto que lleve a que el juez determine con mayor exactitud penas, ¿no es cierto?, y responsabilidades. Por eso también hay que ver cuáles son los alcances. Yo estoy hablando con Catherine Ampuero del caso de los dinámicos del centro, que podría tocar a Perú Libre, a Vladimir Cerrón, pero también tranquilamente podría tocar, por ejemplo, a Pedro Castillo, ¿no?, quien está próximo a asumir la presidencia de la República. Y eso hay que ser claros en esa situación, ¿no? Lo que también generaría, si es que él es presidente de la República, todo un cisma a nivel político con otras consecuencias políticas también que podrían estar ahí y que están, previstas en la Constitución. ¿O me equivoco, Catherine? Sí, podría tocarlo, ¿no? Y no nos olvidemos que algo que no hizo lamentablemente el Tribunal Constitucional y tampoco lo hizo el Congreso de la República es fijar los parámetros de lo que debemos entender por la incapacidad moral permanente. ¿Y por qué hablo de la incapacidad moral permanente? Porque esta es una causal de vacancia del presidente de la República. No olvidemos que a Martín Vizcarra lo vacaron por incapacidad moral permanente. ¿Qué se entiende por incapacidad moral permanente? Es lo que debió haber hecho el Tribunal Constitucional cuando se presentó la acción ante ellos para fijar los parámetros y evitar abusos, lo cual finalmente terminan creando inseguridad jurídica. No lo hizo el Tribunal Constitucional, se perdió esa gran oportunidad y bueno, tampoco lo hizo el Congreso de la República, tampoco sé si lo hubieran dejado hacer, probablemente le hubieran interpuesto otra acción de amparo y una medida cautelar para evitar eso. Y mire en qué nos encontramos, en el riesgo inminente de que si Pedro Castillo juramenta como presidente de la República el 28 de julio, que
es lo más que ya se ve venir, ¿no? Definitivamente, esté en riesgo el que lo puedan vacar por esta causal de incapacidad moral permanente al estar inmerso en esta investigación de la organización criminal, pues, de la que estamos hablando en este momento. ¿Por qué? Porque todos estos recursos ilícitos, este dinero mal habido que fue a parar al Partido de Perú Libre, benefició finalmente ¿a quién? La candidatura de Pedro Castillo a la presidencia de la República. Entonces, él también estaría involucrado dentro de esta organización criminal, los dinámicos del centro, y que podrían dar lugar a un pedido de vacancia en el Congreso de la República por incapacidad penal, por incapacidad moral permanente, como se hizo también con Pedro Pablo Kuczynski. Claro, finalmente él no prosperó porque él renunció al verse acorralado por las pruebas, él prefirió adelantarse y renunciar, pero ya se estaba buscando su vacancia por incapacidad moral permanente, ¿no? Y también sucedió con Vizcarra, como ya se mencionó, y existe el riesgo de que pueda suceder también con Pedro Castillo. Así es. Gracias, Katherine, por estar con nosotros. Solo una pregunta muy puntual. Entonces, ¿esto va a una apelación a una sala superior? Este pedido del Ministerio Público, todavía queda por saber qué pasó, obviamente con la intervención, porque no se hizo antes y se esperó hasta el último día. Pero, ¿cómo quedaría en estos momentos el caso? ¿Qué tan afectado se podría ver? ¿Y qué pasaría con Arturo Cárdenas, Waldis Vilcapoma Manrique, Eduardo Bendezú? Algunos de ellos están no habidos, ¿no es cierto? Ellos ya podrían aparecer tranquilamente porque no hay ninguna medida limitativa en ese aspecto, ¿no? Hasta que decida, obviamente, la sala superior la apelación. Pueden aparecer y caminar como Pedro en su casa. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, cuando salió la medida preliminar en su contra para una detención en contra de ellos lo que hicieron es fugarse, ¿no? Rehuyeron la acción de la justicia. Entonces ahora, como la jueza dice que este pedido de prisión preventiva no va porque no existe peligro procesal, no existen elementos de convicción pese a todos los elementos probatorios que ha presentado la Fiscalía, ellos están felices y contentos, pueden estar en su casa, salir a pasear, ir al supermercado, ir a un centro comercial, ir a su partido político, o sea, ya no tienen nada que temer. Y encima, la caución tan irrisoria que han puesto. Sí. ¿Te fijaste en la caución? Sí. Pusieron 5.000 soles de caución. Esa es una burla, una burla. Es que yo sigo sin entender cómo es que la jueza no ha tenido como argumento este tema de la afectación del debido proceso si hay personas fugadas. Esto ya de por sí es un agravante, y este agravante todos los jueces lo toman como un argumento justamente para poder sancionar de esta manera. O sea, ¿qué es lo que pudo haber pasado? ¿Cuál fue su capacidad de racionalidad, no es cierto? Ese solo hecho de haberse fugado, ¿no? De haber rehuido la acción de la justicia, con ese solo hecho ya queda acreditado un requisito de la prisión preventiva que generalmente es el más difícil de probar. Pero, ¿cuál es? El peligro procesal. Claro, digámoslo, no con todos. El peligro procesal ya está probado con exactitud. Posiblemente no con todos los que estaban requeridos, pero sí al menos con estos 3 que están fugados, o con 2, o con 1 que están fugados, o con los que están fugados. Sí, son más de 1 o 3. Lo que pasa es que nos hemos centrado en las personas que tienen más notoriedad, como por ejemplo Arturo Cárdenas, ¿no? Que ha sido el asesor y una persona muy cercana a Vladimir Cerrón, que ha trabajado con él en el gobierno regional y que obviamente al saber de esta detención preliminar en su contra, lo que hizo es huir, ponerse a buen recaudo, rehuir la acción de la justicia, así como el señor Bendezú, que ha tenido participación en los temas del Jurado Nacional de Elecciones por el Partido de Perú Libre, pero junto a ellos también existen otras personas que también han tenido la misma actitud. Y ahí ya está más que probado, más que evidenciado este peligro procesal, este entorpecimiento a la acción de la justicia, ¿no? Para quedar claros, entonces, la jueza esto no tiene ningún valor, ¿no? Claro, no tiene pero en todo caso, la jueza hubiera quedado mejor si es que establecía una resolución diferenciada, ¿no es cierto? Para ustedes que tienen esta fuga, ¿no es cierto?, la prisión preventiva. Para el resto, que a mí por lo menos no me lo considero de que haya tanto agravante, pues con comparecencia restringida, ¿no? O sea, lo pudo hacer, sin embargo no lo ha hecho, entonces ahí queda la duda. Es una obligación de la jueza el tener que sustentar
cada uno de el cumplimiento o no cumplimiento de cada uno de los requisitos de la prisión preventiva por cada uno de los investigados, ¿no? Entonces ahí ella tenía que haber discriminado de los 20 pedidos de prisión preventiva realmente en quienes sí se cumplen los 3 requisitos. Y como siempre he señalado, y en los varios pedidos de prisión preventiva que han tenido casos emblemáticos, no era o no se discutía mayormente el primer requisito, que era la abundancia de los elementos de convicción graves y reveladores, que este caso sí lo cumple. También no se discute mucho el tema de la prognosis de la pena, porque esto, por los graves delitos que se le está imputando, no solo de organización criminal, sino de graves delitos de corrupción, la prognosis de la pena es superior a 4 años. Solo hablando de delitos de corrupción, ya superan los 20 años de pena privativa de la libertad en este caso. Entonces, la prognosis de la pena también no reviste mayor discusión porque se cumple. Siempre la discusión en los pedidos de prisión preventiva están en el tema del peligro procesal, pero en este caso estaba en bandeja de plata para algunos de los investigados contra quienes se apeló la prisión preventiva justamente por esta acción de rehuir a la justicia y que se dieron a la fuga para evitar que la detención preliminar que ya pesaba en su contra se haga efectiva. Sin embargo, la jueza no lo ha valorado, no lo ha tenido en cuenta, y yo creo que incluso la actitud de la jueza debe ser investigada por la oficina, en este caso la Oficina de Control del Poder Judicial. Bien, Catherine, un fuerte abrazo, muchas gracias y estamos siempre en comunicación y coordinación para analizar este y otros casos, que tu especialidad obviamente es esta, ¿no es cierto? El análisis jurídico y las interpretaciones que le dan los jueces y los fiscales a determinados casos, sobre todo en estos que son bastante llamativos. Se abre un caso, un nuevo frente y vamos a otro y pasamos a otro, pero siempre está esta misma relación, ¿no es cierto? El tema de la corrupción enquistada en el sector público, que es lo que debemos combatir todos en realidad. Esta venga de donde venga. Una cruzada, así es, claro, venga de donde venga. Yo particularmente creo que no hay partidos políticos que estén del todo saneados, o sea, que sean transparentes del todo. Siempre hay situaciones que los terminan involucrando en este tipo de actos, ¿no? Y al final van a tener que responder tarde o temprano.